Y os decía que tengo suertaza hoy. Hoy estoy con 5 personas que merecen muchísimo la pena conocer y voy a empezar con uno de ellos al cual agradezco que esté hoy con nosotros en el plató porque tiene una agenda que, madre mía. Juan Pablo Núñez, muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, estás? muchas gracias por invitarme. Bueno, como para no invitarte, pero lo bueno ha sido poder cuadrar agenda. Nada, no podía faltar. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Ya sabes que siempre me gusta en los programas conoceros en primera persona. En la pregunta más difícil del mundo mundial. ¿Quién es Juan Pablo Núñez? Bueno, pues Juan Pablo Núñez es el CEO mundial de Uniteco. Uniteco es un broker, un mediador, un correduría, depende del país en el que nos escuchen. Lo digo porque estamos en España, somos una empresa española, pero también trabajamos en Latinoamérica. Y nos dedicamos a proteger, defender y asesorar a toda la medicina y a todos los sanitarios, ya sean públicos o ya sean privados. Números globales, en la actualidad tenemos más de 250.000 de personas que están bajo nuestra tutela. Desde que empezamos hemos superado ya los 12 millones. Y en números un poquito más globales, la capacidad de riesgo que en este momento nosotros mediamos y gestionamos, pues supera los 68.000 millones de dólares. Así, lo dice como si, pues, en cualquier momento de la vida, ¿no? ¿Cuánto? Pues 68.000 millones de dólares, no hay problema. Bueno, realmente es un trabajo muy serio. Muy serio. Y con una responsabilidad alucinante, ¿no? Yo cuando te invitamos ya indagas un poquito más, ¿no? Brujuleas en los medios de comunicación y dices, pero qué locura. O sea, mucha gente, mucho trabajo, con una responsabilidad, como decía, muy grande, pero realmente si tuvieras que describir qué es Uniteco profesional como tal, ¿qué nos podrías contar de la empresa? Esa pregunta era peor que la primera. ¿Sabes? Mira, yo tengo un lema que me ha comido desde siempre y es que la pasión solo se puede defender con pasión. Entonces, los médicos y los sanitarios, los enfermeros son profesiones vocacionales. Si utilizaran la ley de la oferta y la demanda, si yo fuera con mi hija o fueras tú con tu padre a urgencias y te dijeran cuánto estás dispuesto a pagar, pues creo que sería más de lo que tienes. Y en cambio no lo hacen. Por lo tanto, si no se puede utilizar ese principio tan básico como el de la oferta y la demanda, cuando tiene que haber personas, tiene que haber entidades que cuando toman en su vida cuál es su propósito en la vida, como es el mío, no puedes regirte por las leyes normales de cualquier negocio. Entonces, mi propósito en la vida es intentar, que ni de broma vamos a llegar a poner nuestra pasión para conseguir que cuando toda esta gente, que en el 95% de las veces, pues esto evidentemente es muy difícil asumir que somos personas de una naturaleza, que no somos robots y que tenemos riesgos de nacer con patologías o de sufrir accidentes que nada tienen que ver con los sanitarios o con las personas que te van a atender. Pero es muy difícil eso, echarle la culpa a nadie. Y entonces, pues evidentemente hay muchísimas demandas, hay muchísimos que van evidentemente a intentar culpar a un tercero y bueno, pues nuestra función es intentar poner y ser objetivos, sobre todo cuando los casos se hacen mediáticos. Claro, para mí un corto plazo son 7 años, porque al final estos casos entran en televisión, entran en redes o entran en la vida normal de la gente durante meses, luego se olvidan, pero estos casos se solucionan cuando pasan 8, 9 o 10 años. ¿Cuáles son los casos que más os soléis encontrar? Porque claro, vosotros protegéis al profesional sanitario, pero seguro que hay alguna característica, ¿no?, principal, no sé si por el descriptivo de lo que llevéis, no sé si porque tenéis más médicos que enfermeros, lo desconozco, pero no, ¿qué es lo que soléis encontraros? Más o menos, vamos a ver, al final las demandas que más llegan son las profesiones médicas que están más expuestas, anestesistas y sobre todo ginecología, obstetricia, partos. Ahí es donde se concentra, si te decís, oye, ¿cuáles son los que más abundan? Pues abundan esos. Claro, obviamente, ¿no? Estás más expuesto. Pero eso no significa que sean los de mayor cuantía, ¿vale? Los de mayor cuantía normalmente suelen venir, en cambio, por especialidades
que en principio parecen que no son muy agresivas, como puede ser atención primaria o como puede ser medicina general. ¿Sí? Sí, casos de 5, 6, 8 millones de euros. Madre mía, claro, cuando contactamos con vosotros para que nos contarais todo lo que es bueno, vuestro trabajo, ¿no? Y conoceros más de cerca, pues yo siempre quiero ir un poco ahí a las entrañas, ¿no? Si no, esto no tiene emoción ninguna, pero lo primero porque vuestro trabajo, decíamos, responsabilidad y muy profesional, pero claro, seguro que tienes alguna historia, algún caso que digas, mira, por esto merece la pena seguir apostando por este proyectazo. Bueno, a mí uno de los casos que más me han impactado, ¿no? Es decir, oye, que al final, aunque todos nuestro trabajo nos sentimos al final útiles, a veces hay cosas que realmente ni te esperas, que gracias al esfuerzo y al trabajo de años has conseguido hacer algo que sin tener ese conocimiento, esos contactos o esa experiencia hubieran sido posibles, ¿no? Y el caso que cuento no tiene que ver con una demanda, sí que tiene que ver con médicos. Es, hace unos años, el terremoto de Esmeraldas en Ecuador, del que allí también nosotros llevamos muchos años trabajando en ese país. Bueno, pues nos pusimos en contacto, se pusieron en contacto. En ese momento, bueno, pues yo tenía amigos y tengo amigos en ACNUR, y nos ponen en contacto de que está temblando, que si les podíamos ayudar. Entonces, desde España se enviaban lo que son las máquinas de potabilizar el agua, y en ese transcurso de 11 horas, ¿vale? Bueno, pues el avión, en aquella época que pues todavía los teléfonos no se podían conectar, el avión, el piloto permitió que los que estaban dentro del avión pudieran estar hablando con nosotros, y mientras tanto nosotros, como tenemos allí todos amistad y tenemos negocios y tenemos al final también que defender, con los presidentes de los colegios de médicos del país y en coordinación con el ejército, conseguimos coordinar para que esas máquinas privadas pudieran llegar a los puntos más negros, donde más azotó ese terremoto, y en cuestión de horas, pues cientos de miles de personas conseguimos que pudieran tener acceso al agua, porque si no, en un país como puede ser Ecuador, con ese calor y con esa biodiversidad, imagínate, pues la propagación de plagas hubiera sido una auténtica catástrofe. Y eso al final fue llamadas, contactos, amistades y unirse todos para conseguir una... ¿Sí? Todo me ha gustado eso, ¿no? La pasión, hay que... Se defiende con pasión. Eso es, al final, la defensa, yo creo que va más allá de, pues como decías, ¿no? De los medios, de lo que tenga que ver a veces con el ruido, ¿no? Sí, eso es. Que no todo es ruido, ni todo... Ni todo es ruido, ni además, todo es dinero. Es como muy instantáneo, ¿no? Eso Sale es. una noticia, luego se nos olvida, pero me he quedado alucinada con el tiempo, que para ti, bueno, pues es un corto plazo, que 7 años, madre mía, ¿no? Sí, es lo habitual, pensar que al final uno demanda un problema médico cuando es consciente de que lo tiene. Es que hay casos en los que a lo mejor una persona pues, tiene una cojera tal y tiene 25 años y resulta que con la tecnología actual se descubre que fue o puede ser motivo de cuando nació en el parto, de que bueno, pues, el forceps o lo que fuese, pues parece ser que fue que lo provocó, y es desde ese momento donde empiezan a contar los plazos. No hay prescripción en este tema. Totalmente. Entonces esto, pues ahí tenemos unos cuantos follones, pero... O sea, os aburrís poco. Por lo que veo, os aburrís poco. No sé qué es esa palabra. Oye, Juan Pablo, una cosa, claro, que a mí me llama la atención. O sea, a vosotros llegan los profesionales sanitarios. ¿Cómo es ese proceso, ese vínculo entre el profesional y vuestra empresa? Bueno, al final, en nuestro caso concreto, ¿vale? Evidentemente, pues oye, tenemos gente en la calle, acuerdos institucionales, acuerdos con entidades privadas, pero en nuestro caso es muy habitual que nuestro primer cliente fuera el abuelo, que luego el padre se hizo médico, y ya tenemos a los hijos, incluso a los nietos, que se van pasando... Generacional total. Se va totalmente generacional. Sí, tenemos clientes y de hecho hay determinadas pólizas que siguen manteniéndose, y tenemos pólizas activas desde el 69. Que se van pasando unos a otros de manera continuada.
Qué bueno. ¿Dónde os podremos encontrar? ¿Físicamente, online? ¿Cómo podemos contactar con vosotros? Bueno, nosotros somos un equipo bastante grande, estamos en todas las plataformas, pero como yo digo últimamente, lo más fácil es en Google Maps. Ahí nos pones y aparecen rápidamente los teléfonos, aparecen los mails, aparecen todas nuestras sedes, que estamos repartidos por España y Latinoamérica, y ayudar siempre que se nos necesite. Totalmente. Oye, esto es alucinante, este trabajo para mí ha sido un descubrimiento, porque lo hablábamos antes de ponernos en marcha con el directo. Es un descubrimiento, pero sobre todo esa pasión con la que lo haces, con la que nos has transmitido tanto dentro como fuera de plató. Así que te agradezco una vez más, tanto a ti como extensible a todo tu equipo, claro el trabajazo que hacéis, muchas gracias, la pasión que ponéis y sobre todo lo que ayudáis a los demás, no solamente en España, sino en el resto del mundo. Así que a ver si nos vemos pronto. Cuando queráis. Y que no sea por algo malo, que sea por un motivo bueno bueno y con mucho corazón. Muchísimas gracias. A ti.